Continuando con el tema, para tocar el punto de vista prehospitalario en el manejo de dichos pacientes, tenemos que saber, todo personal de medicina prehospitalaria, primero, la fisiopatología del mismo, qué sucede, qué lleva a la muerte a estos pacientes, para saber la importancia del manejo prehospitalario y qué tenemos que hacer como personal prehospitalario y qué le corresponde ya luego al personal entonces que recibe el paciente en el centro de salud. Fundamentalmente, cuando recibimos estos pacientes, en muchos de los casos vemos pacientes un poquito mal manejados, un poquito no ajustados a los protocolos establecidos. Disculpa que difiera contigo en la primera vez que estamos juntos. Realmente yo he visto un mejor manejo en los últimos años en cuanto a los pacientes de trauma craneoencefálico traídos por las unidades de atención a emergencia del 911. No, porque yo no estoy hablando del 911, estoy hablando en sentido general. Ah, bueno. Estoy hablando en sentido general. Los pacientes que nos llegan a nosotros a la emergencia, generalmente un 95% son traídos por el 911. O sea, por instituciones fuera del 911 como MOPC o Defensa Civil, lo que más nos llevan son el 911. Ok, porque los protocolos son claros. Un paciente bajo dicha condición que se encuentra lógicamente en vía pública, ¿qué es lo fundamental que se debe hacer con estos pacientes? Además de la inmovilización adecuada, el ABCD del trauma. ¿Pero qué incluye el ABCD del trauma? Que hay que priorizar en los pacientes con un trauma craneoencefálico. En el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral, evitar las situaciones de hipoxia cerebral, lógicamente, manteniendo la oxigenación adecuada en el paciente, manteniendo lógicamente los signos vitales establecidos dentro de lo que son los parámetros de normalidad. Porque en estos pacientes, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión focal, que nos orientaría a un paciente, por ejemplo, que tenga un hematoma cerebral. Sí, pero en este caso, fundamentalmente he visto algunos pacientes, he visto algunos manejos que independientemente, porque son pacientes de trauma, a veces no priorizan el uso de la oxigenación adecuada en estos pacientes, que es algo sumamente importante. El mantenimiento de los signos vitales, fundamentalmente de la presión arterial, por el hecho de que no vean posiblemente un sangrado, pero el paciente se encuentre en niveles de hipotensión y tenemos lógicamente que estabilizar esos niveles y mantener una oxigenación adecuada al 100% para evitar las lesiones lógicamente cerebrales que puedan surgir a partir de... Sí, es correcto. Pero a esto me refería con esta parte. Pero con esa parte también te estaba diciendo yo que tú logras todo ese objetivo, o por lo menos tratas de llevar a su nivel con el ABCD del trauma, la revisión primaria y la revisión secundaria. Sí, lo llevamos de manera adecuada. Exacto. Ese es el detalle. Pero estoy diciendo que a veces nos llevamos de ciertas situaciones de distracción y obviamos o volamos pasos que son fundamentales. Sí. Por ejemplo, disculpa que te interrumpa. Son muy pocos los pacientes traumáticos que llegan con oxigenación a los centros de salud. Yo he visto. Pero pocos, yo he visto también. ¿Cuáles son los pacientes que generalmente les colocan oxígeno en las unidades de asistencia? Bueno, realmente sí, hay un protocolo. Exacto. Pero no a todo el que yo vaya a llevar. Yo no estoy defendiendo el 911. No, porque no es el tema, no es el sistema. No estamos hablando del sistema. Pero, estamos hablando en sentido colectivo del manejo adecuado. No estamos hablando de unidades del sistema. Nosotros estamos conscientes de que las unidades del sistema están desarrollando su trabajo de manera adecuada. Y no trabajo con el 911 para que no crean que hay ya sentimientos encontrados. No trabajo para el 911, pero hay que reconocer que ellos están haciendo bien y se están superando. Sí, es así, es así. Pero yo creo que ustedes entiendan de que el comentario que estamos haciendo es en sentido general del manejo prehospitalario de los pacientes, no clasificando ningún tipo de ni el sistema, ningún tipo de sistema en específico, sino de lo que es el manejo adecuado. Que alguien lo haga está muy bien, pero para que no lo hacen por desconocimiento, pues que entonces se adecúen a los protocolos, entiendan cuál es el manejo adecuado y lógicamente lo hagan parte de sí, lo empleen al momento de que se encuentre en una situación como tal, con un paciente como este. Sí, correcto. También quería recalcar una parte que se solía hacer antes, era el colocar soluciones destrozadas a los pacientes con trauma y indicios de etilismo. Entonces decían, no sabemos si él está con alteración de los niveles de conciencia por el uso de alcohol. Eso es bueno que tú lo aclares, Angulo, porque eso se hacía mucho
porque generalmente, y la literatura lo establece, que la mayoría de estos pacientes que se encuentran en dichas situaciones son por dos componentes. Principalmente se desplazan en vehículos de motor de dos ruedas y segundo en estado de etilismo. Entonces, como tú lo recibes en un estado de etilismo, tú posiblemente le des importancia a la situación en la cual se encuentre como paciente etílico y le colocan una solución destrozada sin saber las lesiones cerebrales que adquirió al momento del trauma. Eso es importante que tú lo aclares. Y lo que lleva también el uso de esa glucosa a nivel cerebral, que favorece al edema y a la citotoxicidad cerebral. Es un dato muy importante que no se utilice en pacientes con traumatismo craneoencefálico, soluciones destrozadas, hasta descartar ya las lesiones cerebrales, porque, repito, causa o favorece al edema cerebral y la citotoxicidad bueno, continuando ya con lo que es el manejo ya dentro del hospital, sabemos que el equipo de emergencia vuelve a hacer tenemos un caso, para poner un ejemplo. Un paciente en la avenida Charles de Gaulle se vio involucrado en un accidente de tránsito, se desplazaba en un vehículo de motocicleta de dos ruedas, lógicamente, un paciente en condiciones etílicas. El paciente que recibe la asistencia de un personal de medicina prehospitalario, el cual de manera adecuada evalúa el paciente, estabiliza el paciente y lo traslada en un tiempo y una velocidad adecuada al centro médico. Que posteriormente a esto, entonces, ¿cuál sería el manejo en el centro de salud? Por parte del equipo de emergencia. Exacto, por parte del equipo de emergencia que reciba dicho paciente. Realmente el equipo de emergencia debe hacer lo siguiente: revaloración del paciente con el ABCD del trauma, revisión neurológica del mismo, estudios paraclínicos y de laboratorio. Una vez con todo este hallazgo, deben dar parte al servicio de neurocirugía para que valore la situación del paciente. Se le presenta al médico de turno, le informan la condición en la cual llegó y en la cual está actualmente. Se le indica también si hay un hallazgo positivo en los estudios tomográficos o de resonancia, aunque aquí el gold estándar es tomografía por el tiempo y también la simplicidad. Sí, es más simple, también te relata con menos costo lo que también una resonancia pudiera hacer, aunque la resonancia sabemos que es un estudio más profundo y con más técnica, pero también incluye lo que es un mayor tiempo dentro del procesamiento. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a retornar en breve.